Bueno, muy buenos días. Me alegro mucho estar en compañía de todos ustedes y pues el objetivo en este momento pues es iniciar la charla cuyo título es Nuevas enfermedades desminimizantes. Mi nombre es Ángela Viviana Navas, yo soy neurólogo y pues trabajo en el programa de esclerosis múltiple de esta institución. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos con respecto a hablar de las nuevas enfermedades minimizantes? Pues bien, si bien la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una prevalencia alta, de manera importante en países europeos y en otras áreas fuera de Latinoamérica. Como vemos en esta imagen, países como Colombia, realmente la cantidad de pacientes o la prevalencia de pacientes con diagnósticos de esclerosis múltiple realmente no es tan alta como en otros países y realmente está reunida en ciertas regiones como Bogotá, como Boyacá, como Cundinamarca, pero realmente hoy en día sabemos que no es una enfermedad que tenga una tan alta prevalencia en nuestros países latinoamericanos. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que realmente existen otras enfermedades que parecen ser muchísimo más prevalentes que la esclerosis múltiple. Y ese es el objetivo de esta charla. A medida que se ha conocido más acerca de la fisiopatología de la esclerosis múltiple, se ha conocido también, se han podido llegar a conocer características de otras enfermedades que tienen algunas características clínicas y radiológicas similares a la esclerosis múltiple. Se han determinado en los últimos tiempos diferentes biomarcadores que nos han ayudado a diferenciar diferentes patologías dentro de enfermedades autoinmunes desminimizantes del sistema nervioso central. Ahora bien, cuando estamos frente a un paciente con una neuritis óptica típica o una mielitis transversa en la cual sospechamos una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, pues debemos abordar ahora no solamente la esclerosis múltiple, sino patologías como neuromielitis óptica, el síndrome MOGAD, ADEM, otras encefalitis por anticuerpos contra GFAP. Y esto es muy importante porque hoy en día sabemos que las terapias que usamos contra eh, patologías como esclerosis múltiple pueden ser deletéreas o generar riesgo o complicaciones en pacientes con diagnósticos como, por ejemplo, neuromielitis óptica. Y que si usamos medicamentos que si utilizamos en esclerosis múltiple, en enfermedad por MOGAD, pues pueden no ser tan efectivos como si usáramos una terapia dirigida. Entonces es muy importante ahora, hoy en día, tener en cuenta algunas características clínicas, radiológicas y biomarcadores para identificar otras patologías que pueden cursar similarmente a la esclerosis múltiple. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. La proteína MOG realmente es una glicoproteína de oligodendrocitos de la mielina y se expresa en la superficie de las vainas de mielina de los oligodendrocitos. Realmente no es una proporción extensa de la mielina, hace parte solamente de una parte, pero hoy en día sabemos que como se encuentra en la parte de la superficie externa, pues es susceptible a que se generen anticuerpos que finalmente generen un proceso autoinmune que genere una enfermedad específicamente en humanos de características autoinmunes. Y hoy en día sabemos que definitivamente es una patología que es diferente a la esclerosis múltiple y se comporta de manera muy diferente. Ha sido reconocida como entidad pues, gracias al avance de diferentes técnicas, ya que se requieren técnicas específicas para poder hacer un diagnóstico adecuado. A medida que se han evolucionado estas técnicas, hemos podido identificar biomarcadores en esta patología y realmente se requieren técnicas basadas en células, ensayos basados en células que utilizan un MOGAD conformacionalmente intacto y no parte de él, y realmente la respuesta de esta proteína por anticuerpos IgG clase 1 tiene una altísima sensibilidad y especificidad y es importante que esta técnica se haga ensayo basado en células vivas. Hoy en día en la mayoría de las instituciones tenemos solamente células transfectadas, pero igualmente tiene una sensibilidad y especificidad adecuada para el diagnóstico de esta enfermedad.
Gracias a eso, y a estudios que han tratado de determinar la presencia de estos anticuerpos en pacientes con esclerosis múltiple, con diagnóstico de neuromielitis óptica, con otras patologías autoinmunes del sistema nervioso central, y como sabemos, como vemos acá, definitivamente parece ser una patología, parece no, es una patología totalmente diferente a la esclerosis múltiple y a la neuromielitis óptica, y estos anticuerpos son específicos para una patología diferente que se llama enfermedad por anticuerpos anticuerpos. Igualmente, se ha identificado cuando se hace seguimiento de estos pacientes que tienen anticuerpos positivos que esta enfermedad es mucho más frecuente en niños y que las características clínicas y la evolución de los pacientes es diferente dependiendo de la edad, con una presentación tipo ADEM en niños y a medida que pasa en la edad y en cuanto se es más adulto, una presentación preferentemente óptico-espinal. Existe un gran espectro de manifestaciones clínicas, pero hoy sabemos que definitivamente la neuritis óptica unilateral, longitudinalmente extensa, es una manifestación más frecuente, acompañada de la neuritis óptica bilateral, también longitudinalmente extensa, que es muy rara en pacientes con esclerosis múltiple y se presenta entre 10 al 30% de los pacientes con neuromielitis óptica. Solamente que vamos a ver más adelante que algunas características radiológicas y clínicas van a diferenciarnos o nos van a ayudar a diferenciar. Otra manifestación clínica frecuente es la mielitis longitudinalmente extensa, que se presenta en el 14% de los pacientes, en algunas series llega a ser hasta un 30%, importante que son lesiones longitudinalmente extensas con mucho edema, y acá una parte importante es que el MOGAD compromete de manera importante el cono medular. Es por eso que una manifestación importante es el compromiso de esfínter y la disfunción eréctil, cosas que siempre debemos preguntarle a los pacientes porque a veces espontáneamente no se refiere. La mielitis focal también, aunque no es una manifestación frecuente, también se presenta en esta patología, igual que la neuromielitis óptica. La presentación neuritis mielitis también hace parte del fenotipo y como dije anteriormente, la presentación como una DEM es mucho más frecuente en los niños. En los adultos se puede manifestar como una encefalitis cortical, cuyas manifestaciones son convulsiones, alteración del estado de comportamiento, pues del comportamiento y síntomas neuropsiquiátricos agudos, lo cual tampoco es una presentación típica en esclerosis múltiple. De hecho, es una bandera roja en esclerosis múltiple y raramente se presentan algunas lesiones en neuromielitis óptica. El curso de la enfermedad, generalmente en algunas series o en grandes series, la presentación monofásica existe, pero también se ha visto a lo largo del tiempo que realmente puede llegar a tener una presentación en recaídas y que en general los pacientes pueden recaer en los primeros 2 a 3 años, pero se tienen cortes largos donde se han visto recaídas a los 20 o 30 años desde el inicio de la enfermedad. Definitivamente las recaídas en esta patología tienen mucho que ver con la suspensión o la disminución del corticoide y es por eso es que en esta patología primero son respondedores a corticoides, segundo son dependientes de corticoides, se llega a decir, por eso es que se recomienda el manejo con corticoides dentro de los 3 a 6 meses del diagnóstico de la enfermedad, porque es el momento de la suspensión y de la disminución de la dosis donde se presenta la mayoría de las recaídas. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, la mayoría de las veces es normal, aunque puede haber una elevación de proteínas en la mitad de los pacientes, incluso una elevación hasta de 1 gramo. Se ha visto pacientes sin pleocitosis, pero con hiperproteinorraquia, y pues esto demuestra dentro de su fisiopatología la producción de anticuerpos que llegan a intratecal. Se puede presentar también pleocitosis, se han descrito pleocitosis de hasta 100 a 300 células. Lo más frecuente, como en todas las enfermedades desminimizantes, es que sean pocas células, hasta 50 se describen, y el 10% de los pacientes pueden tener bandas oligoclonales positivas. Dentro de la positividad, lo más frecuente es que sea un patrón 4, es decir, un patrón en espejo con bandas en suero y en líquido, pero también se puede presentar el patrón tipo 2, que es el típico de la esclerosis múltiple, en donde solamente hay producción intratecal de anticuerpos. Esto para resumir un poco en cuanto a la presencia de anticuerpos y algunos biomarcadores
Entonces, como vemos en esclerosis múltiple, es mucho más frecuente la presencia de bandas oligoclonales con un patrón que típicamente es 2 y 3. En neuromielitis óptica, la presencia de bandas es más infrecuente, generalmente patrón tipo 4, es decir, bandas igual en líquido en suero. Y como vemos en MOGAD, la presencia de bandas es aún más rara, pero lo más frecuente es que se presente en patrón 3 y 4. La pleocitosis, en cambio, es mucho más frecuente en NMO y en MOGAD, pero no es tan frecuente. Y pues la coexistencia con otros anticuerpos es mucho más frecuente en pacientes con neuromielitis óptica y con esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? Realmente es importante que nos basemos en características clínicas y radiológicas, pero hoy en día sabemos que muchos de los pacientes con acuaporina negativa realmente son MOGA. Debe haber una alta sospecha clínica, pero en general si tenemos un paciente con acuaporina 4 que pudiera tener clínica sugestiva de MOGA, estos pacientes se deben testear. ¿Cuáles pacientes? Los pacientes con neuritis óptica bilateral, unilateral o bilateral severa, los pacientes con ADEM, los pacientes con encefalitis cortical, la presencia de neuritis o mielitis con lesiones en resonancia típicas también deberían ser testeados. Hoy en día sabemos que algunos pacientes pueden tener anticuerpos anti-MOG positivos en títulos bajos y esto no quiere decir o no representan una enfermedad o una patología como tal. Por lo tanto, es importante que no todos los pacientes se testeen para anti-MOG, solamente los pacientes en los que tengamos altísima sospecha. Entonces, resumido, ya hemos hablado, pacientes con neuritis al inicio, mielitis, ADM, mielitis y neuritis al mismo tiempo. Pacientes que no cumplen criterios completos para neuromielitis óptica deberían ser testeados. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en resonancia. Entonces, como les decía, las dos patologías cursan con neuritis longitudinalmente extenso, que puede ser uniobilateral. Acá una diferencia es la neuromielitis óptica nos va a comprometer más la parte posterior y el compromiso del quiasma en MOGAD es muy raro, mientras que el MOGAD tiene un compromiso más anterior. Aquí vamos a ver esta imagen para que nos quede un poco más claro. Entonces, neuromielitis óptica más posterior, MOGAD más anterior. Aquí vemos un ejemplo de lo típico en la enfermedad por MOGAD, que es la perineuritis, o el compromiso de la grasa periorbitaria, y un compromiso más anterior, casi que es típico de la enfermedad por MOGAD, totalmente atípico para esclerosis múltiple, y muy poco se ve en pacientes con neuromielitis óptica. Así que nosotros, cuando nos enfrentamos ante una perineuritis, la primera opción para nosotros es una enfermedad por anticuerpos anti-MOG, como podemos ver en esta imagen. En cuanto al compromiso del tallo, el compromiso en neuromielitis óptica es un poco más posterior, mientras que el compromiso por MOGAD, como vemos acá, son lesiones poco definidas, son lesiones grandes que llamamos tumefactas, son lesiones poco definidas y las denominamos algodonosas porque, como pueden ver, parecen como un copo de algodón por su poca definición. En cuanto al compromiso axial de la médula, en las dos enfermedades vamos a tener un compromiso extenso en el área transversal. Se dice que en MOGAD es mucho más frecuente el compromiso, la H, el compromiso de las astas anteriores y posteriores, entonces el famoso signo de la H, pero pues definitivamente en las dos patologías hay un compromiso extenso de la médula. Es importante acá que en las dos patologías hay un compromiso longitudinalmente extenso, también un compromiso focal, pero definitivamente el compromiso entre más bajo y mayor compromiso torácico bajo y lumbosacro, más nos debemos orientar hacia una enfermedad por MOGAD. Igualmente, en las dos patologías puede haber un compromiso parcheado, un compromiso extenso, pero entre más baja sea la lesión, más pensar en una enfermedad por anticuerpos anti-MOG. El compromiso es extenso, el edema es extenso, así que las lesiones las podemos ver tumefactas como lo vemos aquí en estas imágenes. El compromiso del cono, aquí como estamos viendo, el compromiso del cono es bastante importante, casi que podríamos decir que patognomónico de una enfermedad por MOGA. Realmente es muy raro el compromiso de médula lumbar en pacientes con esclerosis múltiple o con neuromielitis óptica. Al debut pueden hacerlo tardíamente, pero en debut es más frecuente en MOGA.
el compromiso de las columnas anteriores y posteriores, el famoso signo de la H. A la derecha, el signo del punto brillante, que se puede ver en MOGAD y en neuromielitis óptica, pero no es frecuente verlo en esclerosis múltiple. En cuanto al cerebro, en neuromielitis óptica, es importante el compromiso es subependimario de la superficie subependimario o periependimario, mientras que en cerebro en MOGAD más es un compromiso cortical, difuso, como lo vemos acá, poco definido, con un compromiso parchado, que vamos a ver más adelante el contraste. El compromiso en NMO, más cuerpo calloso, el área periacueductal, el área periependimaria, el hipotálamo, mientras que en MOGAD son lesiones poco definidas, más extensas, más grandes, las denominadas lesiones tumefactas. Hoy en día sabemos que una lesión tumefacta más probablemente se relaciona con una enfermedad por MOGAD, aunque no necesariamente es patognomónico. Nada de esto es totalmente patognomónico, pero pues nos orienta a pensar. El compromiso, como les dije, en MOGAD es un compromiso, un realce. El realce realmente es mucho menos frecuente en MOGAD que en NMO y que en esclerosis múltiple, y este compromiso del medio de contraste es mucho más parchado, mucho más difuso. En resumen, cuando pensamos en pacientes con anticuerpos anti-MOG, pensamos que existe en esta enfermedad un compromiso mayor del tallo cerebral. Cuando hay compromiso del área postrema, pensemos en una enfermedad por neuromielitis óptica, el compromiso del cerebelo más frecuente en MOG. Definitivamente, la respuesta a corticoides es muy buena enfermedad por MOGA, mientras que en neuromielitis óptica es incompleta, incluso por eso llegamos la mayoría de las veces a usar plasmaféresis. Aquí nuevamente vemos que en anticuerpos anti-MOG, pacientes de una mediana edad, realmente la diferencia hombre-mujer para MOGA pues no es tanto como en neuromielitis óptica o en esclerosis múltiple. Importante esto, el prodromo viral y la vacunación previo a la sintomatología, definitivamente hoy en día pensamos más en una enfermedad por MOGA. La disfunción eréctil y el compromiso de esfínter es totalmente importante en pacientes con MOGAD, entonces siempre interrogar esto en un paciente con una enfermedad desmielinizante. Las lesiones yuxtacorticales, pues sabemos que definitivamente están en esclerosis múltiple muchísimo más frecuente, pero también se ven en pacientes con MOGAD, no se ven en pacientes con neuromielitis óptica, y nos ayuda a diferenciar entre estas dos patologías. El compromiso del hipocampo también parece ser frecuente en pacientes con MOGAD, y esto depende si es monofásico o es un curso en recaídas, mucho más frecuente el compromiso en recaídas. Nuevamente un resumen, diferenciación con otras patologías, específicamente con neuromielitis óptica, que digamos nuestro mayor diagnóstico diferencial, las lesiones tumefactas, las lesiones yuxtacorticales, también se puede presentar los dedos de Dawson, el compromiso del tálamo y el compromiso del puente. Cuando veamos lesiones en área postrema, pensemos en neuromielitis óptica. Esta es otra patología, la que denominamos estrofocitopatía autoinmune por proteína fibrilar ácida. Cuando se empezaron a testear, a hacer ensayos basados en células de esta proteína en líquido cefalorraquídeo en pacientes con determinadas características que ahora vamos a hablar, se dieron cuenta que definitivamente existía una patología diferente que se denominaba astrocitopatía por proteína fibrilar ácida. Esta patología definitivamente se relacionó, o estos anticuerpos dirigidos contra filamentos de astrocitos adultos, se relacionó con algunas enfermedades autoinmunes, pero definitivamente con lo que más se relacionó es con meningoencefalitis de etiología no clara. Así que se ha descrito esta enfermedad en pacientes con meningoencefalitis o meningomielitis o meningoencefalitis que responde a corticoide y que no tiene una etiología determinada. La edad media entre los 18 y los 66 años. Como vemos, las manifestaciones clínicas son la mayoría de meningoencefalitis de etiología desconocida, es decir, pacientes que cursan con una clínica o síntomas de meningoencefalitis como fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado de conciencia, síndromes neuropsiquiátricos, en donde se hacen múltiples cultivos, test para determinar patologías infecciosas, definitivamente no se encuentran.
pueden producir alteración del estado de conciencia y signos meningios, y son pacientes que finalmente los cultivos negativos se llenan de razones para tratarlos, se tratan con corticoides por ser una patología autoinmune y los pacientes pues mejoran. Dentro del líquido cefalorraquídeo pues vemos elevación de ADA, en algunas series de casos porque realmente no son tan altas, y en la resonancia definitivamente lo más frecuente es la presencia de un realce radial, pero pues hay otras lesiones inespecíficas, lo más frecuente es una normalidad de lesiones hiperintensas inespecíficas. Aquí les voy a mostrar una imagen del el realce radial, que es lo más frecuente, los hallazgos más frecuentes en las series de casos de estas patologías. Tenemos otro tipo de patologías mucho más infrecuentes, que es la desmielinización post uso de medicamentos anti-TNF. Estos medicamentos pues, han sido una parte importante del tratamiento para artritis reumatoidea. Y pues han impactado muchísimo en el curso de este tipo de enfermedad. Realmente la desmielinización por este tipo de medicamentos tiene una prevalencia muy baja, de 0.5 a 0.2%. Realmente no se ha podido determinar si a ciencia clara si estos medicamentos definitivamente producen una desmielinización o en paciente previamente predispuestos desencadena una desmielinización, es decir, si es primaria o es secundario, pero sabemos y se han descrito posterior a la aplicación de estos medicamentos enfermedades similares a la esclerosis múltiple, mielitis transversa, Guillain-Barré, Miller-Fisher y pues otras enfermedades autoinmunes con compromiso del sistema nervioso central. Como sabemos, pues estos medicamentos lo que hacen es bloquear receptores de las subunidades que normalmente producirían apoptosis celular o supervivencia celular. Entonces, dentro de todo este proceso, todos estos receptores tienen que ver con la regeneración de oligodendrocitos, supresión de células CD4, digamos que supresión del sistema inmune, y al bloquearlo, entonces pueden generar respuestas específicas de antígeno por aumento o potenciar respuestas por células T y un aumento de la autorreactividad de células T que puede generar a nivel del sistema nervioso central desmielinización. Este, por ejemplo, es un caso, ustedes pueden ver, las lesiones son pues definitivamente desmielinizantes, son lesiones similares a esclerosis múltiple en un paciente que se aplicó uno de estos medicamentos. Pues existe una temporalidad entre el inicio del medicamento y la aparición de las lesiones, el paciente se suspende el medicamento, se colocan corticoides y la sintomatología mejora. Pero definitivamente es muy difícil determinar qué paciente va a presentar esto o difícil determinar si es un efecto primario o realmente es una potenciación de algo que ya venía previamente. Por otro lado, y pues muy importante para esta época, es hablar de los síndromes desmielinizantes post-COVID. Como sabemos y ya se ha descrito en otros virus, como el MERS, definitivamente el virus tiene carácter neurotrófico, eso ya lo sabemos, las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central todavía no es claro si es porque atraviesan la barrera y generan desmielinización aguda o retardada, si es por invasión directa, si es por procesos inmunomediados postinfecciosos que llevan a activación de células gliales, astrocitos, o es por la producción de autoanticuerpos, como por ejemplo el modelo y la relación que existe entre esclerosis múltiple y Epstein-Barr. Lo que sí sabemos es que las manifestaciones neurológicas del sistema nervioso central tienen mucho que ver con la severidad de la enfermedad. Realmente estas manifestaciones se ven más en COVID severo y no se ven en COVID leve, y eso tiene que ver porque hay una desorganización del sistema innato, una potenciación del sistema innato y una inhibición o una desactivación del sistema adaptativo, una alteración de la inmunorregulación. En un principio sabemos las etapas de la infección por COVID, en un primer momento pues hay una linfopenia, posteriormente hay una activación de neutrófilos que van a liberar muchísimas citoquinas, y ya en un tercer momento realmente hay una linfopenia mucho más severa con un aumento de la producción de activación de neutrófilos, macrófagos, que finalmente van a llevar a liberación de citoquinas proinflamatorias y a la producción de respuesta autoinmune, y todas estas citoquinas van a finalmente llegar al sistema nervioso central por medio de receptores específicos, y esto es lo que va a generar respuestas autoinmunes y desmielinización del sistema nervioso central, que hoy
definitivamente está descrito, para lo cual no existe un tratamiento específico ni tampoco un biomarcador específico, pero obviamente hay que sospechar por la temporalidad entre la infección por COVID, la infección severa y la lesión desminimizante a nivel del sistema nervioso central. Bueno, y con esto finalizo esta charla. Les agradezco mucho por la invitación y pues espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.